Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar con el estudio de fenómenos ondulatorios, en particular el movimiento de columnas de aire, es decir, tubos sonoros. Entonces tenemos una situación que es la que aparece a continuación. Una sección de desagüe de una alcantarilla de 1.23 metros de longitud suena como un rugido cuando el viento sopla. A. Determinar las frecuencias de los primeros tres armónicos de la alcantarilla si ésta está abierta en ambos extremos. Entonces, vamos a suponer la sección de desagüe como un tubo, ¿sí? A través de ella hay movimiento de partículas de aire generando el sonido descrito en el enunciado. Es decir, funciona como un tubo sonoro que está abierto en ambos extremos. Para determinar las frecuencias de los primeros tres armónicos de la alcantarilla, lo que nos están pidiendo es determinar la frecuencia cuando n es igual a 2, n es igual a 3 y n es igual a 4, siendo n los modos de vibración. Recordemos que n igual a 1 es lo que se denomina frecuencia fundamental o modo fundamental. El modo 2 es el primer armónico, que es la frecuencia es un múltiplo de la primera o la fundamental. El segundo armónico n es igual a 3, el tercer armónico n igual a 4 y así sucesivamente. Sabemos que la frecuencia para un tubo abierto puede ser calculada con la expresión n por v sobre 2L, donde v es la velocidad del sonido en el medio en cuestión, en este caso la velocidad del sonido en el aire, L es la longitud del tubo y n es el modo de vibración, para los cuales serán 2, 3 y 4. Entonces, nos están pidiendo que analicemos los primeros tres armónicos, pero nos piden suponer la velocidad del sonido como 343 metros por segundo. Vamos entonces con la primera operación, cuando n vale 2. 2 por 343, que es la velocidad del sonido, sobre 2 veces la longitud del tubo, 1.23, lo que nos da un resultado al operar igual a 278.86 Hz. La segunda situación, cuando n vale 3, 3 por 343 sobre 2 veces la longitud del tubo, que es 1.23. Al operar los números usados en esta expresión nos da 418.29 Hz. Y por último, cuando n vale 4, que es el tercer armónico, 4 por 343 sobre 2 veces la longitud del tubo. Al realizar esta operación nos da aproximadamente 557.72 Hz. Entonces hemos respondido el numeral A, donde nos preguntan las frecuencias de los tres primeros armónicos de la alcantarilla, suponiendo que es una sección transversal abierta en ambos extremos. Ahora, en la situación B, ¿cuáles son las frecuencias naturales más bajas de la alcantarilla si ésta está cerrada en uno de los extremos? Entonces nos están pidiendo que consideremos esa sección de la alcantarilla como un tubo abierto cerrado. Para las frecuencias de un tubo abierto cerrado, recordemos que son múltiplos impares de la frecuencia fundamental. 2n menos 1 por b sobre 4 veces la longitud del tubo. En algunos casos pueden encontrar esa expresión con un más acá y n empieza desde 0. Como la escribí 2n menos 1, n empieza desde 1. Quiere decir que nos están pidiendo el valor de la frecuencia para las tres frecuencias naturales más bajas. ¿Cuáles son las frecuencias naturales más bajas? Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. Eso es lo que nos están pidiendo. Es decir, cuando el factor es 1b sobre 4l, luego 3b sobre 4l y luego 5b sobre 4l, que salen de reemplazar los respectivos valores de n. Entonces vamos con la primera frecuencia natural. Cuando n vale 1, 1 por 2, 2, menos 1, 1, 1 por b, y la velocidad en este caso
la vamos a asumir como 343 metros por segundo sobre 4 veces la longitud del tubo, 1.23. Al realizar esta operación nos da 69.7 Hz. Ahora, la segunda situación, F igual, cuando n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Observen que aparecen múltiplos impares. Entonces 1, aquí 3 y el otro va a ser 5. 3 por 343 sobre 4 veces la longitud del tubo. Al realizar esta operación nos va a dar 209 Hz. Y la última es cuando n es igual a 3. 3 por 2, 6, menos 1, 5. 5 veces la velocidad del sonido en el aire sobre 4 veces la longitud del tubo. Al realizar esta operación nos da cerca de 348.57 Hz. Entonces hemos respondido a cuáles son las frecuencias naturales más bajas de la alcantarilla si ésta está cerrada en uno de los extremos. Las frecuencias más bajas cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Como es un tubo abierto o cerrado, el factor de multiplicación van a ser números impares. Ahora, en el punto C nos hablan para la alcantarilla abierta en ambos extremos, es decir, esta forma, ¿cuántos armónicos están contenidos en el intervalo normal de audición humana? Es decir, entre 20 a 17.000 Hz. ¿Cuántos armónicos? O sea, ¿cuántos N? Entonces, tenemos un intervalo. Tenemos un intervalo que va desde 20 a 17.000 Hz. Queremos saber en dicho intervalo cuántos armónicos caben suponiendo que el tubo es abierto. Para saber eso necesitamos conocer el valor del modo fundamental o la frecuencia fundamental, porque recordemos que los armónicos son múltiplos de esta. Entonces vamos a determinar la frecuencia cuando n es igual a 1. Entonces la frecuencia es igual a 1 por b, 343 sobre 2 veces la longitud del tubo. Aproximadamente esto nos da 139.43 Hz. Esta es la frecuencia fundamental. Ahora, para saber el número de armónicos, lo que basta es dividir este intervalo entre la frecuencia fundamental. 17.000 menos 20 sobre 139.43 Hz. Recuerden, como es la frecuencia fundamental y los armónicos son múltiplos de esta, vamos a ver cuántas veces cabe dicha frecuencia en el rango que nos han dado. Si hacemos esta operación, aproximadamente nos da 1.2178. Quiere decir que a la pregunta ¿cuántos armónicos están contenidos en el intervalo normal de audición humana? Considerando este como audición humana, podemos decir que aproximadamente caben 121 veces en el intervalo descrito. Espero que les haya servido la explicación, que hayan disfrutado aprendiendo sobre fenómenos ondulatorios, en particular sobre tubos sonoros. Recuerden suscribirse al canal para seguir aprendiendo más sobre matemáticas y física.